lo que yo pienso, como hago en todos mis programas, ¿no? El análisis agudo, si se quiere, profundo. Muchas veces digo cosas que algunos no quieren escuchar. Por eso en mi carrera, cuando hasta en el rol de asesor políticos recibí presiones para no presentar el primer proyecto de ley de góndolas en la Argentina, y que hoy es una realidad, es ley, no les hice caso. Cuando estoy convencido de algo, como pasó también dentro del sector inmobiliario nacional con la Cámara Inmobiliaria Argentina, que hoy conduce Alejandro Benazar, cuando fue reelecto, cuando estuve convencido también que Armando Pepe era lo mejor que le podía pasar junto a Marta Lioto al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ganaron la elección. Debo decir también que en este caso de esta institución aquí local de la ciudad de La Plata, yo estoy convencido que les va a hacer bien a todos, inclusive a los que hoy comienzan a sentir la molestia de que algo puede pasar, que son aquellos que están hace 16 años precisamente. Yo creo que la fórmula que tenemos aquí para la institución, por lo que estuve averiguando, tiene grandes chances de hacer un clic definitivo en esta asociación de martilleros y corredores inmobiliarios. Lo que diría el votante común en una votación en general, o en este caso, hablando de una institución en particular, Mirta y Santiago es una muy buena fórmula, son muy buenos candidatos en el imaginario colectivo. Creo que llegó el momento de realizar un cambio en esta institución que luego lo van a terminar agradeciendo todos, inclusive los que hoy tienen que estar en otra etapa de su vida y apartados, por un tiempo al menos, de la institución. Creo que todo lo que ha sido manejado en la Argentina como gremio criollo, como sindicato criollo, ha sido siempre asociado a la decadencia de estos 70 o 100 años de la Argentina. Creo que es sinónimo de democracia institucional en este caso el hecho de la alternancia, donde todos también tendrán que hacerse cargo, unos y otros, no solamente los que están hace 16 años y quieren perpetuarse durante 4 años más y cumplir las 2 décadas, sino también todos, inclusive quienes hoy se presentan como alternativa, de que hay un error histórico local que no tendrían que haber pasado nunca 16 años. Esa reacción, ese reflejo, ese resorte tendría que haber ocurrido mucho antes de lo que está ocurriendo ahora. Ese es el mea culpa que deben hacer todos. El título sería Fuimos todos. Pero en realidad, la experiencia de Mirta, el aporte de Santiago, tal vez uno con un estilo más conservador que otro, pero tratando justamente de amalgamar, creo que le va a hacer muy bien a la institución por una cuestión de la credibilidad del sector que tiene mala prensa. El sector inmobiliario argentino tiene mala prensa. Y cuando ocurren estas desidias, estas premeditaciones, estos sindicalismos o gremios, entre comillas, dentro de una institución del sector inmobiliario nacional, a donde sea, hoy estamos en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires y alrededores, hablando puntualmente de esta institución, pero digo, cuando ocurre esto derrama negativamente hacia todo el sector nacional. Por eso los mensajes que yo recibí, como comentaba, cuando hicimos la promoción. Hicimos una promoción del programa de hoy que íbamos a tratar. Íbamos a tener a Alfredo Olmedo, a Víctor Fera y también a Mirta y a Santiago con este otro tema. Y por eso ya inmobiliarios se comunicaron conmigo para decirme lo que nunca me habían dicho, lo que yo tampoco sabía, de todo lo que estaba pasando hace más de una década y media aquí en la ciudad de La Plata. Realmente es llamativo. Y por eso creo que Mirta, más allá de la capacitación, más allá de todo lo que tenga que ver con tecnología, va a tener la nueva dirigencia, seguramente a partir del 17, que yo creo con grandes posibilidades justamente de ganar la elección. Yo creo que va a tener una tarea de inteligencia emocional que hacer también por lo que comentábamos. Porque ¿cómo hacer que los colegas de ustedes vuelvan a creer, no en ustedes, sí,
seguramente tienen grandes chances de ganar la elección. Estoy hablando en el día D, en el día después. Después del día D, mejor dicho, el día después. ¿Cómo van a volver a creer en la institución? ¿Cómo van a volver a creer en la profesión tan vapuleada por conductas y comportamientos de individuos y de grupos como estos, que se repiten en otros lados de la Argentina, ¿eh? No son únicos ni siquiera en ese mal hábito o en esa suma de malos hábitos. Es una práctica criolla muy común y triste. Entonces digo, ¿cómo van a hacer para atraer, más allá de la esperanza de, bueno, una nueva fórmula a partir de ahora gestiona el colegio, pero cómo sostener eso en el tiempo, ¿no? Para que el inmobiliario vuelva al colegio? Justamente, gran parte de la propuesta está basada en la comunicación. La comunicación estratégica, pero a su vez esto basado en el verdadero compromiso, en el agradecimiento a esta profesión a la que tenemos que honrar con trabajo responsable, pero que además el colegio debe defender. Justamente el colegio debe trabajar para el trabajo de todos los colegas. Y lo que vos decías de inteligencia emocional es justamente una que tiene que ver con inteligencia emocional, pero tiene que ver con lo que te comentaba hace un rato, con el título de desarrollar otras habilidades, que no son específicamente las habilidades técnicas específicas de la profesión, como desde saber confeccionar un contrato hasta cosas técnicas. Es necesario ahora ampliar esta cantidad de conocimientos, de incorporarlos en la vivencia de cada uno, porque no hay manera, si no empezamos a remontar en el qué sentimos. Yo digo, ¿qué sentimos? Se lo pregunto a los colegas, cuando desde la prensa hablan de las inmobiliarias como de las peores. Yo te puedo asegurar que siento un profundo dolor, porque conozco cómo trabajo, pero además conozco a mucha gente que trabaja muy honestamente, que realmente hace un servicio, que tiene clientes que durante años y años le confían su patrimonio. Entonces, esa gente debe ser defendida, debe ser prestigiada. Por eso hablamos de prestigiar la profesión, de jerarquizarla, de buscar con la comunicación, separar como la paja del trigo, qué es lo que funciona mal y dónde está lo que funciona bien, y qué es lo que debemos honrar con trabajo responsable y con comunicación inteligente y estratégica, y con verdadero compromiso de defender la profesión, de defenderla como una profesión que tiene una interacción permanente con la gente en todos los aspectos de su vida, en todos los momentos más importantes de su vida. De hecho, porque estamos hablando de algo tan importante como la vivienda. Total. Entonces, desarrollar, y acá tomo algo de lo que vos decías y que charlaban con Santiago hoy con respecto a esta cosa de individualismo. Así como los personalismos o los personajes importantes, ya creo que tienen que dejar fluir lo que ocurre en la sociedad, deben como acompañar otros movimientos. Debemos transformarnos todos, debemos transformar nuestra actitud en una actitud colaborativa. Totalmente. La actitud colaborativa arranca en nosotros con esto de, sabemos que venimos, y como vos decías hace un rato, de algunas decepciones, algo que en su momento no hicimos o que no pudimos hacer, que tal vez quisimos y no nos salió. Pero no nos salió tal vez justamente por esto, porque esta actitud de colaborar con el otro, unidos, de saltar todas estas grietas, usando la palabrita que está de moda, de todas estas grietas que de alguna manera se fueron haciendo para preservarse en el lugar, para que si este está dividido con el otro, no hay elección, no me sacan, ni se enteran. Dividas y reinarás, ¿no? Divides y reinarás. Justamente, cuando estás aislado, aunque quieras hacer cosas, probablemente no tengas la fuerza suficiente. Claro. La gran diferencia ahora es que estamos unidos. Estamos unidos, nos hacemos cargo
de lo que no pudimos hacer antes, porque basado en esa experiencia y basado en qué podemos corregir de algo que no salió del todo bien, en la pequeña participación que hemos tenido, porque no nos ha tocado esta conducción nunca, pero entonces basados en que unidos vamos a tener esta fuerza, creo que la motivación para los colegas va a ser distinto, que va a ser distinto cuando reconozcan que están siendo defendidos y que es un caminito largo. Totalmente. Sabemos que no lo vamos a revertir de un día para el otro, pero bueno, la comunicación es importante. Totalmente, sentirse representado, ¿no? O volverse a sentir representado. Para que vean que uno no dice cosas por decirlo, tanto a quien escuche o quien quiera escucharlo, y no malinterprete retorcidamente lo que uno dice, doy información, como siempre hago, verdadera. Cuando yo decía que esta práctica de perpetuarse en el poder de las instituciones del sector inmobiliario nacional, como pasa aquí en lo local, pasa en otro lado, doy datos para que vean que no digo algo por decir, porque es fácil hablar y al final sin sustento. Estoy dando datos. Pasa lo mismo con colegios, ustedes me lo ratificarán o rectificarán, en San Isidro y en Pergamino. Están atornillados los presidentes desde hace 2 o 2 décadas y medias. ¿Queda claro? El que no lo sepa, que lo averigüe. Datos concretos. Donde sabemos que ahora en marzo hay en todos los colegios, a ver si digo mal también, en casi todos los colegios hay elecciones, que es una característica siempre por el mes próximo, hay elecciones en distintos lugares. Bueno, en San Isidro mismo creo que es a fines de marzo. Fines de marzo hay elecciones en San Isidro. Así que di varios datos al hilo. Lo que digo es, estamos hablando de una práctica, de un comportamiento que se da en el sector como pasa en municipios, en la política general. Entonces no es casualidad, es fruto de una cultura también, Santiago, todo esto. No es fruto de la casualidad. No, por supuesto. Sí, insistimos, nosotros consideramos que no es lo ideal, que no es bueno y no, digamos, más allá de lo que sucede en otros distritos, sabemos lo que sucede en el nuestro. Y bueno, volviendo a lo que hablaban recién con Mirta en cuanto a cuándo la gente va a empezar a creer nuevamente y cuando se sienta cuidada. Cuando sienta que la profesión, que la institución en realidad cuida a su profesión. Totalmente. Yo creo que la gente le va a costar entender que de pronto es la herramienta necesaria para poder ejercer la profesión, porque es la posibilidad de autocontrolarlos y en realidad tienen que entender que nosotros somos los que nos controlamos, entonces que podemos generar cosas buenas, podemos defendernos mejor, podemos prepararnos mejor, podemos capacitarnos mejor, podemos actualizarnos mejor, podemos hacer trámites mucho mejor, podemos facilitar nuestra tarea cotidiana. Ese es el colegio que se viene. Entonces, cuando lo empiecen a ver, van a empezar a creer. Y además lo que nosotros nunca vamos a dejar de hacer es de escuchar a la gente. Lo vamos a escuchar permanentemente, pero escuchar no significa escuchar para no reaccionar. Lo vamos a escuchar. Yo te digo, ¿me permitís? Sí. Yo te digo lo que para mí significaría en una institución ser escuchado. ¿Te lo digo? ¿Te lo grafico? ¿Me lo permiten? Aunque estemos en radio. Bueno, justamente es imaginación, una parte del que está del otro lado, ¿no? Si yo fuese corredor inmobiliario, yo me sentiría escuchado si, por ejemplo, cada vez que hay un evento, ya que tomamos el ejemplo de capacitaciones, la presidenta o el vicepresidente primero me reciben en la puerta. Aunque te parezca sencillo, quizás a algunos una pavada, es un gesto, es un detalle que me hace aumentar o creer o tomar credibilidad de lo que pase de aquí en más. Que me reciba, fíjense la imagen, recuérdenla, cuando ganen la elección y comiencen los eventos, van a tener que organizar sus agendas individuales y respectivas, que ustedes tienen que estar primero en los eventos, recibirlos en la puerta, uno por uno. Se anota la persona, ¿cómo te llamas vos? ¿De dónde vas? Mucho gusto, gracias por venir. Te lo grafico. Perdón, te interrumpí para... No, está bien. Yo así me sentiría representado. Sí. Pero bueno, pero además, realmente que uno cuando escucha tenga la reacción, cuando ve que la gente tiene razón y de pronto uno puede recibir el aporte, reaccionar positivamente. Muchas veces la gente trae propuestas y primero tiene el no, primero tiene la traba, desde las propias oposiciones. No se escuchan. Claro, propuestas ha habido y no se han escuchado.
bueno, eso es lo que se tiene que cambiar. Realmente no podemos cerrarnos tanto, tenemos que mantenernos en un diálogo permanente, en una explicación permanente. La gente tiene que estar enterada de todo, con claridad, con absoluta transparencia, y sentirse realmente parte. Nosotros somos meramente representantes, no somos dueños de nada. Los dueños somos todos los colegiados. Total, eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Estamos en la recta final. Tenemos 3 minutitos finales, pero antes que eso, quiero que justamente también Santiago me diga, y antes del mensaje final que quiero que la presidenta dirija justamente a todos sus colegas. Santiago, ¿cuándo fue presentada la lista? Bueno, la lista la presentamos hace unas 2 semanas. Bien. Bueno, empezamos a trabajar fuertemente en la comunicación con la gente. Eso se hace con avales, todo, siempre, sí, todo sí, ese la proceso. Formalidad legal, la lista tiene que presentarse con una cantidad del 10% de firmas de avales del padrón. Va a haber que estar muy atento el día de la elección en eso, ¿no? Tuvimos los detalles, a ver, maniobras. Tuvimos que trabajar duro sobre ese tema, porque la verdad que los mecanismos que se emplean con ciertos oficialismos son para dificultar a que las oposiciones puedan trabajar con facilidad. Y la verdad que la convocatoria de la asamblea eleccionaria se empezó a publicar el mismo día que cerró la posibilidad de presentar una lista. Entonces, la verdad, son mecanismos que no son lógicos ni democráticos. Totalmente, clarísimo lo del candidato a vicepresidente primero. Tenemos un minuto final, Mirta, como candidata a presidenta justamente de esta institución, para que directamente, como dije, le dirijas un mensaje a todos los corredores de la zona. Bueno, le digo a todos los colegas que tengan ganas de cambiar, que es importante la profesión por sobre las personas, que es tan importante comprometerse como comunicarse, como apoyarse y apoyarnos, que somos la posibilidad de cambio en este momento. Unidos por la profesión propone unidad y propone una mejora, propone un salto cualitativo, y que los esperamos el 17 de marzo a votar. Bien, todos saben dónde, saben el horario claramente, si no lo podemos decir. Durante la mañana va a haber una asamblea. Perfecto. Cuando termina la asamblea empieza el acto eleccionario, que va a terminar a las 18. Así que probablemente el acto eleccionario empezará desde el mediodía, y a partir de las 9 o 9:30 va a empezar la asamblea, que también es importante si quieren participar de la asamblea. Allí siempre hay información importante. Totalmente. Bueno, después del mensaje de la candidata a presidente de dicha institución, digo un detalle muy importante, por aquello de no quedarse en la queja. Ese día tenés que agendarlo, porque para gestar el cambio tenés que hacer el esfuerzo de ir y votar. Sin tu presencia no hay cambio. Creo que de esto realmente tienen que estar convencidos, porque si no, como siempre, es fácil hablar, pero las palabras se las lleva el viento. En cambio, estar presente y votar para un cambio es un hecho. Y un hecho, como siempre digo, es precisamente eso, un hecho. Mirta y Santiago, gracias por haber estado aquí en Ni Más Ni Menos. Gracias a vos. Como siempre digo...